Muchas gracias por acompañarnos a un webinar más de Integra Cancer Institute. De nuevo los saluda, yo soy el doctor Eduardo Garzuzzi, soy el director médico de Integra. Y el día de hoy vamos a platicar sobre cáncer de piel, solo que ahora vamos a concentrarnos en uno de los tipos un poquito más agresivos del cáncer de piel, que es el melanoma. Desafortunadamente, pues cada vez, como muchos otros cánceres, lo estamos viendo con más frecuencia. Hoy me va a acompañar en este foro a Vilma García, que ustedes seguramente ya conocen muchos de ustedes. Ella es egresada de la Universidad Francisco Marroquín, posteriormente hizo sus estudios en medicina interna y dermatología en Instituto Salvador Subirán de México. Así que vamos a entrar ya en detalle. Voy a dejarle a Vilma que empiece con todo lo que respecta a los lunares y a todo lo que, cómo los estudiamos y cómo determinamos qué tipo de lunares. Así que Vilma, muchas gracias. Te dejo. Pues qué gusto saber que ustedes están con nosotros. Vamos a compartir mi presentación y así comenzamos directamente. Entonces, este mes es el mes mundial del cáncer de piel. Realmente a nivel mundial nos están pidiendo que cuidemos fundamentalmente los lunares, porque si se da cuenta es el cáncer de piel que realmente es mortal. De tal manera que el 95 al 99% del cáncer de piel es prevenible y la razón es que es por el sol. De tal manera que si nosotros usamos estrategias adecuadas para que el sol no incida desde un punto de vista negativo en piel, eso vamos a minimizar este riesgo. Ahora, ¿por qué hablar del cáncer de piel? Ya sabemos que el cáncer de piel es el cáncer número 1, el más frecuente en todo el mundo. Noten que es prevenible, que es fácilmente detectable y que el pronóstico cambia si se detecta tempranamente. De tal manera que la piel es muy visible, es el órgano más grande del cuerpo y por eso es que es de alguna manera fácil para nosotros detectarlo. Es el cáncer más común en cualquier parte del cuerpo. De hecho, la concientización en Estados Unidos es como ilustración en donde nos dice que el cáncer de piel es el más común. 1 de cada 3 cánceres detectados es un cáncer de piel, que aunque no todos matan, es el cáncer más frecuentemente diagnosticado. Ya sabemos que el cáncer de piel se da porque es la superficie más grande del cuerpo, hasta mide 2 metros y aunque pesa poco, el grosor de la piel puede variar desde delgadita como en el párpado hasta gruesa como en la espalda. Así que 1 de cada 5 americanos en Estados Unidos va a desarrollar algún tipo de cáncer de piel durante su vida. Y noten que en Australia 2 de cada 3 personas va a haber tenido un cáncer de piel para la edad de 70 años. Y lo más terrible es que un australiano muere cada 5 horas por cáncer de piel. Y ya sabemos que Australia es el país con más cáncer de piel en el mundo. Ahora miremos qué pasa en Guatemala. En Guatemala, en el 2015, el INCAN sacó sus últimas estadísticas y nos vieron y nos demostraron que en hombres el cáncer de piel es el más frecuente, aunque no el melanoma, seguido de leucemias y cáncer de próstata. En las mujeres es el tercero, seguido del cáncer del cuello uterino y de la mama. Y de alguna manera, el cáncer de piel puede afectar a todos los tipos de piel. Aunque es más común en las pieles blancas, la podemos ver también en pieles morenas. Aunque entonces es más fácil diagnosticado en los blancos, en los morenos va a ser siempre el más agresivo. Puede pasar en cualquier localización, sobre todo hay que tener cuidado en aquellos de los dedos o aquellos debajo de las uñas. El cáncer de piel es
más frecuente en mujeres en relación de 2 a 1 y de alguna manera el 82% de la mayoría de los cánceres está en la cara. Hay 3 tipos de células que se malignizan en piel. Normalmente la más frecuente es la de la membrana basal, que son estos redonditos, las células epidérmicas, que son estas células estrelladas, y las células melanocíticas. Aunque estas dos son las más frecuentes, se dividen los cánceres de piel en aquellos melanomas, es decir, que vienen de células pigmentadas, y aquellos que no vienen de células de pigmento. Aunque estos son los más frecuentes, los melanomas son el 5% de todos los cánceres de piel, pero causan el 63% de la mortalidad. Por eso es que se diagnostican y se clasifican en un segmento separado. Los melanocitos pueden estar en muchas áreas del cuerpo. Pueden estar en piel, que es lo que vemos más frecuentemente, pero noten que puede estar en oídos, puede estar en ojos, puede estar en el cerebro, puede estar en todo el tracto gastrointestinal y en las mucosas, tanto bucal como genital. Los melanocitos se agrupan en nidos que están muy cerca de esta membrana que se llama membrana basal. Hay 2 tipos de crecimientos. Aquellos crecimientos de los melanocitos hacia afuera, que se llaman exofíticos, que son los más frecuentes, aunque los menos importantes, y aquellos crecimientos de estos nidos para adentro, que son los más importantes y los que deben de ser evaluados. Ahora, frecuentemente me envían fotos diciendo cuál de todos estos lunares es maligno. Y realmente para clasificar los melanomas tenemos que seguir el acrónimo que se llama ABCDE de las lesiones pigmentadas. Y recientemente se ha introducido la F por Funny Looking Lesion o lesión chistosa de ver. La número A, la primera letra es A de asimetría. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros partimos el lunar en 2, este lado debe de ser reflejo de esto. Lunares asimétricos deben de ser evaluados. El segundo criterio es el borde. El borde de los lunares debe de ser redondeado o ovalado. Si tenemos bordes chorreados o sobre todo bordes en pico, son los que nos dan miedo. Normalmente se dice que aquellos lunares que parecen ink spot, es decir, como estrellados con bordes en picos y que pierden la redondez, tiene un criterio para ser evaluado más profundamente. Los colores. Normalmente no importa que un lunar sea súper negro o de un solo color, lo importante es que sea uniforme en el mismo. Uno de los datos de alarma que nos debe de llamar la atención es que dentro del lunar uno pierde el color y a esto se llama fenómeno de regresión. Entonces no importa que sea negro o color piel, lo importante es que sea un color y que definitivamente no tenga datos de regresión. El tercer criterio es el diámetro. Se ha visto que diámetros mayores de 6 milímetros, que es el equivalente de la punta de un borrador, estos son los que deben de ser evaluados también. Y la E de evolución. Noten el caso de esta paciente con un melanoma en donde en el 2019, prepandemia, vimos un lunar que debería de ser operado. Es asimétrico, con bordes no definidos, diversos colores, y se perdió por pandemia y en el 2021 el mismo lunar ya creció y su evolución fue caótica. Recientemente, hace más o menos unos 10 años, la evaluación de los lunares desde un punto de vista dermatológico cambió por el advenimiento de este aparato que se llama dermatoscopio. Así como los cardiólogos usan su estetoscopio, para nosotros la dermatoscopía vino a revolucionar la forma de cómo vemos los lunares. La forma dermatoscópica de ver los lunares debe de ser en panal de abeja. Este es el típico distribución de un lunar normal.
De tal manera que si nosotros vemos este signo que se llama signo del patito feo, en donde vemos lunares muy iguales, pero de pronto nos llama la atención un lunar muy disperso o diferente de los lunares alrededor y comenzamos a ver que este perdió el panal de abeja, este definitivamente debe ser quitado. Ahora, otras distribuciones interesantes en el dermatoscopio es aquellas distribuciones de burbujas, aquellas distribuciones de pseudópodos, aquellas distribuciones últimamente en dermatoglifos, o miren este que es el típico, que es asimétrico, con bordes en pico, con diferentes texturas, diferentes colores, plano, un parte más gordo, un parte más plano. Estos son los lunares que deben de ser quitados. Ahora les presento mi dedito. Este es un nebo acral, es decir, siguen los pliegues de la piel, a eso se llama dermatoglifo. Este es un lunar que es adquirido, cambió de súbito, y estos son de los lunares que tenemos que estar evaluando, sobre todo aquellos de crecimiento o de reciente aparición. Otro de los lunares que nos tiene que dar miedo son aquellos lunares que eran pequeños y que uno comienza a dar un sinfín de explicaciones, que si por la mascarilla, que si por el anteojo, que si porque me toqué un barrito, pero comenzamos a ver un lunar que al dermatoscopio tiene ese patrón desigual, perdió la mayoría del patrón de abejas que les comentaba y tiene diferente color, diferente textura y diferente borde. Ahora, si nos damos de cuenta cuáles son estos lunares malignos, si se dan cuenta todos, porque uno tiene dos colores, otro tiene un fenómeno de regresión, otro es más grande con diferentes colores, este parece ink spot, este no tiene definido el borde. Probablemente esos son los 5 lunares que deben de ser quitados para examinar. Ahora, ¿qué es lo que pasa recientemente con las estadísticas? Ahora, en Estados Unidos se sabe que 1 de cada 35 pacientes que es evaluado en una clínica dermatológica, que a veces entra por otras cosas, es decir, o por acné, o por una uña, o por caída de pelo, 1 de cada 35 que no va a la consulta por un cáncer de piel va a tener un cáncer. Por eso es que tenemos que revisar al paciente y sobre todo a ver este tipo de lunares cambiantes. 1 de cada 38 blancos en Estados Unidos va a desarrollar algún tipo de cáncer de piel, 1 en cada 168 latinos y 1 en cada 100,000 negros. Aunque de alguna manera la mortalidad, la incidencia es más baja, la mortalidad normalmente es más alta. El 30% de los cánceres de piel se originan en lunares preexistentes. Sin embargo, el 70% de ellos aparecen en lunares nuevos, de tal manera que cuando un lunar aparece o cambia, estos son los que tenemos que evaluar. En hombres, la localización más común es cabeza y tronco. En mujeres, en brazos y piernas, sobre todo en aquellas que se tiran al sol. La espalda sigue siendo una de las localizaciones más comunes que se ha triplicado en la última década. Ahora, cuando hablamos de melanogénesis, que son todos aquellos cambios que se necesitan para que un lunar benigno se vuelva malo, se dividen básicamente en 3 tipos. En aquellos pacientes que por herencia tienen más de 100 lunares, en aquellos pacientes que no tienen tanto lunar, pero tienen mucho fotodaño, que implica mucha peca, y en aquellos lunares y aquellos pacientes que no tienen peca, que no tienen ni muchos lunares, pero el lunar que tiene es anormal, de tal manera que ellos van a tener de alguna manera distintos tipos de lunares y distinto tipo de pronóstico. Ahora miremos cómo se evalúa el fotodaño. Este es un caso de una paciente que llega por 1 o 2 pequitas, pero si miramos a la luz de Wood, todo lo que se remarca es fotodaño
y potencial riesgo de cáncer de piel. Por eso es que un paciente debe ser evaluado hasta con este tipo de luces especiales. Ahora, hay 4 tipos de luces que inciden los riesgos de cáncer. Entonces, ya sabemos que hay 4 tipos de luces. La UVB, que es lo que los americanos llaman the burning light, o aquella luz que quema, que incide en una membrana que se llama membrana basal. La UVA, que se llama the aging light, o la luz que envejece, porque va a incidir a una dermis que se llama dermis reticular. A la luz visible, que es la luz de las computadoras, iPads, iPods, cualquier fuente lumínica que está menos de 50 centímetros de nuestra piel. Y la IR, que es la percepción de calor, que es la que nos pone roja. Esa es la que incide directamente en los vasos sanguíneos. Ya se sabe que todas estas luces, ya sea la UVA, UVB, que es la luz del sol, cualquier fuente de luz incandescente visible, o cualquier cosa que nos pone rojos, es un factor de riesgo para cáncer de piel. Ahora, ya se sabe que el factor único por individual de riesgo de cáncer de piel es asolear, sobre todo el sol de la niñez. Se dice que la exposición crónica en el niño, sobre todo en los primeros 20 años de vida, nos va a definir cómo vamos a tener la piel cuando tengamos 40. Qué tantas veces nos hemos ampollado, qué tantas veces nos hemos pelado. Y tomen en consideración que tanto la arena como el agua, como el nieve, como el concreto, no solo refleja mucha piel y también nos da mucho fotodaño. Ya sabemos que el 80% de los rayos pasan a través de las nubes, a través de la bruma, e inclusive el 25% de los rayos se refleja por el agua. Así que, ¿cuál es el buen sol? El sol de la vitamina D, que todo el mundo se escuda con la vitamina D para solearse. El buen sol es antes de las 9 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Ya sabemos que el tipo de piel, le hace blancos, rojos, que nunca se asolean, que tienen ojo claro, tienen mucho más riesgo de cáncer de piel. Y solo noten que una quemadura o achicharrada, solo una quemadura duplica el riesgo del melanoma y quintuplica el riesgo de no melanoma. Así que hay que cuidarse mucho de esas achicharradas. Y solo noten que una exposición a una cámara de bronceado aumenta el 20% de riesgo de melanoma. Hay síndromes bien establecidos, como este que se ha acuñado, que se llama FAM, que es la historia familiar y la herencia de lunares. Se dice que si el paciente tiene más de 100 lunares en todo el cuerpo y que esto tenga 50 lunares de la cintura para arriba o 25 lunares en zonas foto, es decir, en donde nos ha dado la luz, van a tener muchísimo más riesgo de cáncer de piel, sobre todo por mutación genética. Y hay un subgrupo especial de enfermedades cutáneas que se llaman genoderma pigmentosa, que ellos aumentan 1000 veces el riesgo de cáncer de piel. De tal manera que nuestros detonantes, recalco, que es la luz del sol, la luz de radiación ionizante o cualquier fuente de luz visible. Algunos otros detonantes como el papilomavirus, por eso es que recuérdense que verruga vista debe ser quitada, historia de lunares locos, historia genética, algunos pacientes con inmunosupresores como los pacientes con trasplante y definitivamente historia familiar. Noten que el melanoma tiene una progresión de primero horizontal y después vertical. Si nosotros encontramos el melanoma con distribución horizontal, tiene muchísimo mejor pronóstico que aquellos de crecimiento vertical y que pasen una membrana que se llama membrana basal. De tal manera que la fase horizontal de una mancha tiene 1000 veces mejor pronóstico de aquella que ya comenzó, como en este caso, una mancha mal definida
con una roncha vertical que implica que así como está por fuera, así está por dentro. Hay 4 tipos específicos de melanomas. El más común es el de dispersión superficial y vamos a hablar un ratito de ellos, rápidamente de ellos. El de dispersión superficial es el más frecuente. Normalmente aparece entre los 30 y 50 años. Aparece de lunares previos y el tronco es el más importante y tiene el típico ABC, es decir, asimétrico, borde no definido, diversos colores, diámetros más grandes de 6 milímetros, elevaciones desiguales o una evolución errática cambiante del lunar. La variante nodular es la más agresiva. Esta señora a los 6 meses del diagnóstico falleció por una metástasis cerebral. Estos pacientes ya son nudos, ya tienen una fase vertical de crecimiento agresivo y rápido. Luego, el léntigo maligno melanoma. Tal vez este es uno de los que quiero como que enfatizar más, porque este es el típico PECA que los pacientes piensan que no es nada, parece dedito de chocolate, comienza de primero como una peca un poco grande y poco a poco va cambiando porque su crecimiento es bastante lento. Normalmente inicia como una peca en 1 o 3 milímetros y poco a poco se va haciendo desigual y hay mucha lesión interna prominente. Como en el caso de este paciente que podemos ver mucho fotodaño, mucha mancha y de pronto una peca que ha estado ahí por 10 años y que de alguna manera pensó que era una peca típica. O este caso de este melanoma, del léntigo maligno melanoma, que el paciente pensaba que era caspa y, y se le quitaba hasta las costras y ya era un cáncer de piel. Una de las datos bien interesantes o más frecuentemente en nosotros los latinos es aquel acral lentiginoso. Normalmente es del 2% en los blancos, pero note que en morenos o morenos oscuros es hasta un 50-70%. Casi siempre aparecen en localizaciones en donde no nos da el sol y tienen una mutación específica que se llama KIT. En pacientes con lunares en las uñas, noten que los lunares en las uñas debe de ser menos de 4 milímetros y debe de ser de un solo color. Cuando comenzamos a ver lesiones en las uñas de más de 4 milímetros, que comenzamos a ver lunares en las plantas o este signo que se llama signo de Hutchinson, en donde el pigmento ya abarcó hasta parte de la piel, aquí tenemos que pensar en que es un cáncer de piel. Noten otras distribuciones u otras características típicas de las melanomías o lunares que vienen de uñas, es que no pierde el paralelismo. Cualquier mancha en una uña tiene que ser lo mismo de adelante, lo mismo de afuera, no en esta forma de pirámide. Aquí le hicieron una biopsia que lamentablemente fue una mala biopsia, en donde en esta parte aquí ustedes miren cómo el paciente en un año, año y medio tiene un signo de Hutchinson en la parte ventral de la cutícula, diciendo que este cáncer no fue totalmente quitado. Así que el diagnóstico básicamente es a través de una biopsia. Uno puede pensar o uno puede sugerir o clínicamente con el dermatoscopio decir que es malo, pero el diagnóstico definitivamente se hace analizando células. Los diagnósticos pueden ser por curetaje, por abocado y excisión. Y noten que la piel o los lunares deben de verse como pizza 4 estaciones. ¿Qué me refiero? Que el lunar tiene que estar evaluado a toda la circunferencia, abajo y arriba, porque las células normalmente no son las mismas. Por eso es que tiene que ser quitado completo. Y esto es diagnóstico para que luego, según la patología, ya se pueda programar la cirugía definitiva.
El tratamiento básicamente es una cirugía amplia y creo que el doctor Garzuzzi va a adentrar a ello. Es muy importante ver el ganglio centinela y afortunadamente y gracias a Dios las nuevas terapias biológicas han mejorado mucho el pronóstico de nuestros pacientes. Así que, insisto, ya acudiste a tu primera evaluación de piel. Recuérdate que el examen anual puede reducir hasta un 50% la mortalidad por melanomas. Noten que es muy importante evitar la exposición del sol entre las 9 y las 3. A pesar de los bloqueadores, ustedes tienen que buscar resguardo, ya sea por sombrero, ropa o lentes. El bloqueador tiene que ser diario, aunque estemos enfrente de una computadora, y reaplicarlo cada 4 horas. Y si vamos a estar sudando o en agua, tiene que ser un protector waterproof, sweatproof, y debe de tener una evaluación dermatológica anual, sobre todo en aquellos que tienen más de 100 lunares. El 80% del riesgo de cáncer de piel se adquiere en los primeros 20 años de vida. Entonces, cuidemos a nuestros niños y cuidemos a la gente que queremos. Así que este es mi Instagram. Cualquier duda, le dejo la palabra a Eddie y estaré yo contestando preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Vilma. Excelente presentación, como siempre. Ya tenés varias preguntas por ahí para que vayas preparando, entonces yo voy a hablar sobre un poquito del tratamiento de este tumorcito que nos da tanto problema. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de muchos conceptos que se aplican no solo al melanoma, sino en general al cáncer de piel, ¿verdad? Una de las cosas que sí está mal dicho, pues, es que el melanoma, siempre mucha gente dice melanoma maligno. El melanoma no puede ser benigno. El melanoma de por sí es un cáncer de piel maligno. No hay que no hay que redundar en el concepto. Melanoma es maligno. Vamos a seguir por aquí. Como decía Mirma, pues definitivamente en Guatemala no es la excepción. Aquí también el cáncer de piel, cuando se toma en cuenta en las estadísticas, es el más frecuente que hay. Uniendo los melanomas y los no melanomas, los casos que presentó la doctora es de un registro, un estudio piloto que hicimos ya hace algunos años, en el 2013-2015, y pueden ver aquí que, pues, en teoría, la mayoría de los tumores se dan en mujeres, y aquí pues nosotros no somos la excepción también. La mayoría de nuestros casos en este estudio que hicimos fueron mujeres. Seguro es un subregistro importante porque no se reportan casos. Desafortunadamente nuestras estadísticas son muy malas, pero seguro tenemos mucho más de lo que demuestran estas estadísticas. Ya la doctora García les demostró cuáles son los tumores más frecuentes de la piel. Están los no melanomas, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el melanoma, que es un poquito menos común, pero desafortunadamente mucho más agresivo y es más mortal. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor pronóstico, perdón, para que platiquemos sobre factores pronósticos. Un factor pronóstico es aquel que nos da información sobre el comportamiento del tumor. Entonces hay varios factores que nos indican sobre que un tumor puede ser más agresivo que otro. Por ejemplo, hablaba la doctora sobre la profundidad, o a veces son tumores que son más de crecimiento horizontal y otros que son crecimiento vertical. Y estos de crecimiento vertical son los más peligrosos porque entre mayor es el grosor, mayor la profundidad de invasión del tumor, pues es más agresivo el tumor y obviamente pues tiene un peor pronóstico, es más agresivo. Aquí pueden ver ustedes cómo pues el Breslow es el patólogo que primero describió o hizo esta clasificación por milímetros de profundidad. Entonces, entre más profundo, va llegando hasta áreas donde ya empiezan a haber los
vasos sanguíneos y los vasos linfáticos a donde se puede ir extendiendo el tumor. Otro de los factores pronósticos o que nos indica agresividad es la ulceración. Pueden ver ustedes del lado izquierdo, pues parece ser una mancha planita, cambios de color, irregular, como escribió la doctora con el ABCDE, pero también hay cuando empiezan a ulcerarse y a profundizarse, pues entonces empiezan a causar picazón, empiezan a sangrar, a picar, que costra, que se cae la costra, pero que vuelve a salir. Eso ya es indicación de ulceración y pues bueno, eso ya también es una indicación de un poquito más, ser tumores más agresivos. No todos los tumores que se ulceran son melanomas, por supuesto. Hay los tumores otros de la piel que también se pueden ulcerar, pero no necesariamente son agresivos. Pero la ulceración en el melanoma sí es un factor importante. Tal vez el factor pronóstico o el que nos da el comportamiento del melanoma más importante es la presencia de ganglios. Aquí me voy a detener un poquito. Nuestro sistema linfático es un sistema que bueno, tiene muchísimas funciones, pero una de las principales funciones es defendernos. Es también nuestro principal sistema de defensa. Y entonces hay vasos linfáticos por todo el cuerpo y también ganglios linfáticos, que son como que los eslabones intermedios, ¿verdad? Y los tenemos en todas partes del cuerpo. Los tumores, muchos tumores, no solo el melanoma, perdón, lo primero que hacen es, cuando ya crecieron hasta cierto punto, se profundizaron lo suficiente que llegan a alcanzar estos vasos linfáticos, pues entonces viajan estas células hasta los ganglios linfáticos del área donde nacieron. Por ejemplo, un melanoma del brazo o de la mano, por lo general va a drenar hacia los ganglios que se encuentran en la axila. Aquellos tumores que se encuentran en la cabeza probablemente drenen a los ganglios que encontramos en el cuello, y los de las piernas por general van a los ganglios que están en las ingles. Eso se considera que es un drenaje relativamente ordenado y es muy raro que un tumor pueda tener drenaje hacia otro lado, aunque sí existe. Entonces, pues tenemos, estos son los factores pronósticos que ya platicamos, sobre todo el grosor, que es la profundidad, la ulceración, los ganglios, que obviamente entre más ganglios están comprometidos, pues obviamente es peor el pronóstico. A veces en el microscopio se mira si hay muchas o pocas células dentro de ese ganglio, pero también, como mencionaba la doctora, pacientes de mayor edad también les va un poquito peor. Y también, recuérdense que la autora también les dijo que no solo hay melanomas de la piel, tenemos melanomas en el ojo, tenemos melanomas, pueden haber melanomas del ojo, pueden haber melanomas de las mucosas, pueden haber melanomas del área genital y anal. Entonces, esos que son de las mucosas, por lo general son más agresivos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos en qué etapa está alguien que ya se le diagnosticó un melanoma? Bueno, no solo para el melanoma, pero esta es información que pueden ustedes tener para cualquier cáncer en realidad, o muchos de los cánceres se clasifican así. Nosotros tenemos tres categorías importantes. Uno, la T, es una clasificación TNM, en que la T quiere decir tumor, la N quiere decir nódulos o ganglios linfáticos, y la M que se refiere a las metástasis, que son pues las siembras o la diseminación a distancia, o sea, fuera de donde nació, donde pueden ir a diseminarse estos tumores. Pues por lo general, dependiendo de cuál es esta clasificación, que ahorita la vamos a ver para el melanoma, pues por general todos los tumores se clasifican en etapas desde la 0 hasta la 4. La 0 siendo la más temprana y la 4 la más avanzada. Por lo general se consideran las etapas tempranas de la 0 a la 2. Una etapa intermedia o locorregional donde todavía no se extendió a otros órganos, que es la 3. Hay ganglios.
Y la etapa 4, que es cuando ya se ha extendido para otros órganos. En el caso del melanoma, como les decía, lo más importante no es tanto la extensión del melanoma o del lunar, o sea, qué tan grande sea en diámetro. Lo más importante es la profundidad, y eso solo se puede saber a través de una biopsia. Entonces, dependiendo de la profundidad, pues puede ser desde un T1 hasta un T4, si es 1, 2 a 4 o más de 4 milímetros de profundidad, ¿no? Pueden ver ustedes cómo en lugares del primer mundo, pues en realidad se detectan estos tumores muy tempranamente, menores de 1 milímetro la mayoría, pero en México, por ejemplo, y estoy seguro que nosotros estamos muy parecidos, seguro tenemos tumores mucho más profundos porque por múltiples razones, pero se detectan mucho más avanzados. Entonces esto se relaciona con más agresividad y mayor porcentaje de pacientes con etapas avanzadas, ¿verdad? En cuanto a la clasificación de los ganglios, que es la N, pues bueno, los ganglios son drenajes del área, como les decía, del área donde puede estar el melanoma, ya sea en el cuello o en la axila, pueden ser en la ingle, ¿verdad? Perdón, puede ser en la ingle, y dependiendo de cuántos ganglios hay, pues también se clasifica entre N1 y N3. Y otra cosa que se considera aquí en las N, aunque no son ganglios en realidad, pero sí se consideran estas lesiones satélites. Le llamamos lesiones satélites a las lesiones que están como que precisamente satélites al tumor principal, ¿verdad? Que es lesiones que están por afuerita, o las lesiones en tránsito son las que están a más de 5 centímetros del tumor y que están en el tránsito hacia un drenaje linfático. Por ejemplo, aquí en la pierna, antes de llegar a la ingle hay una lesión aquí en la pierna, pues esa se considera una lesión en tránsito y también es parte de la clasificación, ¿no? Las metástasis, pues, como les explicaba, son siembras o son a donde se diseminan estos tumores primero, o perdón, ya avanzados después, fuera del origen de donde nacieron, en este caso fuera de la piel, y puede ser pues a otras partes de la piel más lejanas, a ganglios que no son del área. Por ejemplo, si hubiera un ganglio en la axila de un melanoma en el pie, pues eso ya se consideraría una metástasis. Cuando hay metástasis a pulmón, que son los más frecuentes, o a otros órganos, eh, y también que ya causen ciertas elevaciones en algunos exámenes de sangre que solicitamos. Entonces esto ya es la etapa más avanzada, que es la etapa 4, ¿verdad? Entonces, pues para resumir, una etapa 0 es una etapa donde, como les decía la autora, no rebasa esa membrana, que no es nuestra barrera, que se llama membrana basal, se considera un tumor in situ. La etapa 1 son los tumores delgaditos que no pasan más de un milímetro o milímetros. La etapa 2 ya son tumores un poquito más profundos y que pueden estar ulcerados. Y la etapa 3 pues ya es cuando ya hay ganglios que están comprometidos, algunos más, otros menos, puede ser de 3A hasta 3C, dependiendo de cuántos ganglios, qué cantidad de tumor hay en los ganglios. Y la etapa 4, pues ya como les decía, las metástasis a órganos distantes que puede ser pulmón, hígado, hueso, cerebro, etc. ¿Qué son los estudios que nosotros hacemos para llegar a etapificar o hacer una estadificación adecuada de en qué etapa estamos? Pues obviamente los exámenes de sangre que nos indican cómo está todo el funcionamiento de los órganos, sobre todo ese estudio que se llama DHL o deshidrogenasa láctica, que si está muy elevado, es muy indicativo de la agresividad. Ultrasonidos que podemos utilizar sobre todo para ver si los ganglios del área a donde drena ese tumor pudieran estar aumentados de tamaño, sospechosos de que ya tienen algo, y
incluso podemos hacer una biopsia de eso. Tomografías, prácticamente se solicitan tomografías o resonancias de casi todo el cuerpo cuando tenemos un melanoma para ver si no hay metástasis, sobre todo a distancia, o para ver los ganglios de la región. Y últimamente, pues más recientemente, ahora tenemos una tomografía más especial que se llama tomografía por emisión de positrones, que utiliza un medio de contraste radioactivo especial, que lo que va a hacer es iluminar las células malignas de todo el cuerpo. Entonces ahí podemos ver no solo el tumor inicial, sino los ganglios y la metástasis en cualquier parte del cuerpo. Bueno, una vez tenemos ya nuestro melanoma diagnosticado, se le hizo una biopsia adecuada, ya tenemos ya está etapificado como etapa temprana o avanzada. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, esto no lo puede manejar un especialista por sí solo. Aquí, y como en cualquier cáncer, y siempre hemos repetido lo mismo, el manejo del cáncer es siempre multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que involucrar a los especialistas que pudieran participar en el tratamiento. Empezando por los dermatólogos, oncólogos, como la doctora García, que son los que por lo general los detectan primero, hacen las biopsias, y son los que muchas veces detectan más tempranamente a estos tumores. Algunas terapias algunas de estas no son para el melanoma, pero sí para los otros tipos de piel que ellos las pueden aplicar. Pero necesitamos radiólogos que nos interpreten las imágenes de esas tomografías o resonancias que les digo. Necesitamos un patólogo que tenga cierta experiencia en poder medir adecuadamente el grosor de esas biopsias, ¿verdad? Y también ver los ganglios que tengan o no tengan tumor. Cirujanos oncólogos que sepan hacer la cirugía adecuada. Cirujanos plásticos que muchas veces vamos a necesitar porque si son tumores muy grandes, como les voy a mostrar algunos ejemplos, necesitamos que ellos nos apoyen con la reconstrucción del área, ¿no? Para no dejar los grandes hoyos ahí. En ocasiones es necesaria también la radioterapia, sobre todo en los tumores no melanomas. Y más recientemente, el papel del oncólogo médico, que es el encargado de dar los tratamientos sistémicos, la quimioterapia, las terapias blanco, las inmunoterapias, que también vamos a hablar más adelante, pues también participan, y sobre todo en el melanoma, participan muy de cerca. Y todos tenemos que reunirnos en una mesa multidisciplinaria a discutir el caso y tomar la mejor decisión para el paciente, y no hacerlo de una manera individual. Esta es una diapositiva que nada más les resume más o menos cuáles son las diferencias tal vez más importantes de los tumores melanomas y no melanomas. Es mucho más agresivo el melanoma. Muy frecuentemente el melanoma es el que más da metástasis a los ganglios, sobre todo a partir de 1 milímetro de profundidad. Es muy raro que un tumor no melanoma de metástasis, pero el melanoma sí es bastante frecuente y obviamente depende de la etapa en que se encuentra el tumor. El tratamiento por lo general es suficiente que uno haga una cirugía, una radioterapia con el no melanoma, pero en el melanoma muy frecuentemente es necesario dar algún tratamiento adicional porque el chance de que esto dé problema más adelante o que se extienda a otras partes es mucho más alto. La cirugía, por lo general, no necesitamos hacer una cirugía muy amplia en los tumores no melanoma, pero en el melanoma sí debemos de ser más radicales y extendernos un poco más. Ya vamos a platicar de eso también. Y por lo general, el melanoma requiere de otras terapias adicionales para evitar que esto vuelva a salir, que no haya recurrencias y que también uno pueda extender la vida del paciente. El tratamiento inicial, principal y tal vez el más importante es la cirugía en los tumores de piel, en los cánceres de piel. Un concepto y obviamente que el tipo de cirugía va a depender, ¿no?, de dónde está localizado. No es lo mismo
quitar un tumor, aunque sea pequeño, del área de la cara, que quitar uno de la espalda, por ejemplo, ¿verdad? Todo si está cerca de lugares o antes como los ojos, o los labios, o la nariz, ¿verdad? Entonces todo eso se toma en cuenta. También dependemos de en qué etapa la encontramos, ¿verdad? Qué tamaño tiene, la profundidad, como platicábamos, si hay o no ganglios involucrados o si hay metástasis ya presentes. Y también importante ver, no solo clínicamente, sino en las tomografías, si hay estructuras adicionales involucradas, sobre todo cartílagos cuando estamos hablando de la cara, a veces el hueso, cuando son tumores de la cabeza, o los dedos o las uñas, ¿verdad? Como escribía, y los tejidos blandos, que a veces tumores muy profundos ya invaden hasta los músculos y los nervios, etcétera, etcétera. Tumores más avanzados. Y también depende, pues mucho depende de la edad del paciente, ¿verdad? No es lo mismo quitar un tumor en alguien muy joven con una piel bien fina, estiradita, que ya en alguien de edad avanzada con bastantes arruguitas y pellejo, por decirlo así, que nos va a permitir hacer una cirugía y un cierre un poquito más fácil por la elasticidad de la piel que en alguien que no tiene esa elasticidad por la juventud. Por supuesto, hay que tomar en cuenta, sobre todo en gente mayor, la presencia de otras enfermedades. Y si este paciente está tomando algún anticoagulante o aspirina que nos pueda causar más complicaciones en la operación. Entonces, depende de todo eso, tomamos la decisión de no solo la cirugía, sino también si está indicada la cirugía o optamos por otra alternativa. Un principio quirúrgico oncológico básico es, como explicaba la doctora, nosotros cuando tenemos una lesión, tenemos que estar seguros de quitarla adecuadamente. La biopsia no necesariamente siempre tiene que ser del tumor completo, sobre todo en tumores grandes, sobre todo en lesiones lunares muy grandes, porque eso nos puede afectar cómo vamos a hacer nosotros la cirugía ya definitiva, para hacer el tratamiento definitivo. Entonces, a veces, si son lesiones pequeñas, pues sí se puede hacer una biopsia, que estemos seguros que va a hacer una biopsia profunda, como hablaba la doctora, para establecer bien la profundidad, ¿verdad? Y siempre esto planearlo en conjunto con el cirujano plástico si es que ya se está previendo de que vamos a hacer una excisión un poquito amplia y que vamos a necesitar ciertas técnicas de reconstrucción complejas, y el hacer la incisión de una manera inadecuada nos puede alterar los resultados, no solo de la curación, sino cosméticos, ¿verdad? Definitivamente. Y entonces, ¿qué tan agresivos tenemos que ser con ese margen? ¿Qué tan hacia afuera nos tenemos que ir para estar seguros de no dejar, por decirles ahí, raíz, o de no dejar células en el borde? Entonces depende de la profundidad. Pues entre más profundo, pues tenemos que hacer una resección mucho más amplia. Entonces ustedes pueden tener un lunarcito de 5 milímetros, pero si ese lunarcito de 5 milímetros tuviera más de 2 milímetros de profundidad, pues entonces midan para un lado 2 milímetros, midan para 2 centímetros, midan para el otro lado 2 centímetros. Estamos hablando de 4.5 centímetros de diámetro de resección que tengo que hacer yo como cirujano. Entonces ya cerrar un hoyo de 4.5 centímetros en lugar de 0.5, que era el diámetro del tumor, pues obviamente eso ya no es sencillo, y es cuando tenemos que invitar a los cirujanos plásticos para que nos ayuden a resecarlo. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, como les mencionaba Vilma, y les vuelvo a recalcar, la biopsia es indispensable, ¿verdad? Como les digo, permite planear la cirugía definitiva, y no hay que ser
insistentes en tener que quitar el tumor completo desde un principio porque eso puede alterar los resultados. Entonces, si es un lunar muy grande, con una biopsita, así como esos circulares, esas cuchillas circulares o punch que mostró la doctora, es más que suficiente, siempre y cuando lo hagamos de una manera adecuada y profunda para saber qué profundidad es. Y ya después planeamos una cirugía adecuada. Como repito, una biopsia mal hecha puede afectar los resultados, no solo de curación, sino de cosméticos, ¿verdad? Este es un mito que es falso y mucha gente cree que el estar trasteando un tumor a través de hacer una biopsia solo favorece que esto se riegue más rápido y se extienda por todos lados. No es cierto. Si se hace una biopsia adecuadamente y una biopsia indicada cuando está indicada, uno no altera en absoluto el comportamiento del tumor. Sí se va a actuar de manera rápida después de tener un resultado, por supuesto. No vamos a hacer una biopsia y dejarlo para siempre, sino tenemos que actuar conforme al resultado de esa biopsia. Por lo general nos apoyamos de nuestros patólogos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una cirugía, para estar seguros de que ese margen, precisamente, ya al microscopio, está libre de células malignas, ¿verdad? Y que estemos lejos, que no tengamos células en los bordes, porque si en ese momento el patólogo nos dice todavía hay tumor, pues entonces en ese momento nos extendemos más hacia fuera del tumor, ¿verdad? Y como le repito, pues nos apoyamos de los cirujanos plásticos y constructores para el cierre de estos defectos que pueden ser bastante grandes. Algunos casos, no todos son de melanoma, pero los conceptos son bastante, pues se aplican para estos también. En el caso de los carcinomas vasocelulares, pues no tenemos que hacer una sesión tan amplia. Si fuera esto un melanoma, probablemente tuviéramos que quitar pues casi que la mitad de la piel de la nariz y sería diferente la manera de reconstruirla. Pero pueden ver ustedes como aquí pues no es nada más de cerrar ese hoyo aquí, no se puede cerrar solo poniendo un puntito de aquí para acá, sino se planea una reconstrucción adecuada para avanzar, en este caso, un pedazo de piel de aquí del cachete, del área de este surco, para cubrir esto. Les pido disculpas por lo gráfico de algunas de estas fotos, pero creo que son importantes para ilustrar pues, que no es sencillo y que se debe hacer esto de manera multidisciplinaria. Por ejemplo, si era un melanoma superficial en la oreja de este paciente. Pueden ver ustedes cómo nos estamos siguiendo con un margen adecuado hacia afuera. Entonces, a la hora de querer cerrar ese hoyo, pues no vamos a hacer nada más con un puntito de aquí para acá, repito, sino que tenemos que hacer colgajos rotando piel de un lado para otro, que nos permitan después cerrarla adecuadamente para tener un resultado favorable. Este es un paciente que hemos seguido y 3 años después, pues casi no se ve, ¿no? A veces tenemos que es mejor hacer recepciones así como en cuña, les decimos, un pedazo de pay, un pedazo de pizza, y nada más se cierra. A veces cuando tenemos estos tumores en la pura orilla, ¿verdad? Y, a veces son lesiones, por ejemplo, aquí en la nariz, que se tiene que usar un pedazo de piel que se rota hacia abajo y necesitar varias cirugías para que quede de esta forma después, porque esto se aplana, etcétera, etcétera, pero se cubre adecuadamente. A veces se hacen estos colgajos un poquito más complejos, que son colgajos bilobulados o rotaciones locales y posteriormente pues ya se ven mucho menos, ¿verdad? Pero no es tan fácil, nada más, sobre todo en gente joven, cerrar eso así nomás, ¿verdad? Este es un caso nuestro también de un tumor en el dedo que pues, tuvimos que
era maligno, lo secamos con un margen adecuado, ahí ven cómo lo estamos quitando. Y nuevamente después hacemos, ¿cómo vamos a cerrar eso? Pues usamos piel y tejidos así locales para después darle vuelta y rotarlo para cubrir el defecto aquí y cerrarlo de esta forma. Y después ya podemos ver cómo está esto más o menos un año y medio después. Estas son otras maneras de cerrar un poco más sencillas, ¿verdad? Queda un poquito más de efectos, pero poner un injerto. Un injerto quiere decir sacar un pedazo de piel de algún otro lado, ya sea de la pierna, de la ingle o incluso el mismo cuello y ponerlo aquí y usualmente pegan y quedan ahí. Entonces a veces eso es más que suficiente, sobre todo en gente de mucho riesgo quirúrgico, que no queremos exponerlos a mucha anestesia o a muchos problemas por problemas cardíacos o pulmonares que puedan tener. Entonces esto es algo muy sencillo de hacer, que se puede hacer hasta con anestesia local a veces. Este es otro caso nuestro que manejamos en conjunto Vilma. Ella vio los cambios, estaba vigilando este paciente que lleva muchos, pues tiene muchos pecas lunares en su cuerpo y este estaba recientemente con muchos cambios, ¿verdad? Los A, B, C, D, E y F que les describió. Resultó la biopsia ser un melanoma con una profundidad de 1.4 milímetros. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? ¿Lo quitamos de esta forma? ¿O lo quitamos de esta forma? ¿No? Pero como es alguien joven y pues, no tiene mucha elasticidad, pues porque pues, tiene bastante tejido muscular también, entonces decidimos con el cirujano plástico, pues nada más hacer la excisión mínima que se tenía que hacer y para poder cerrar sin ninguna tensión, él decidió hacer un cordaje más complejo que se llama yin yang, en donde se rota piel de arriba y piel de abajo para hacer ese cierre que queda así y pues como está más o menos 6 meses después. ¿No? Todo esto con la intención de hacer un cierre o de que el defecto pues no quede con mucha tensión para que esto no se abra, ¿verdad? No quede apretado y no tengamos problemas de exponer tejidos canosos. Perdón por este caso, también es un caso muy dramático de este melanoma acral que en realidad es el más frecuente aquí en Guatemala. Este es un tumor que no tiene ninguna relación, por supuesto, con el sol. No se sabe exactamente qué puede ser, pero se cree que mucha gente, sobre todo en el área rural, puede tener traumas por espinas o por golpes o etcétera de muchos años y que con la inflamación que eso crea durante muchos años empieza a malignizarse estas células. Entonces, pues tenemos que hacer una resección bien amplia, como les digo. Estos tumores son muy profundos, se tiene que ir 2 centímetros mínimo para afuera. Una vez retirado esto, pues ¿cómo lo vamos a cerrar? En alguien que pues, fuera muy anciano y que no tenga, pues podemos poner un injerto, pero en realidad para que la paciente pueda ser funcional, hacemos rotaciones ya más complejas, quitamos un pedazo de camote, por decirlo así, y lo rotamos hacia el pie para que cubra esto y así pueda tener un cierto colchón para poder caminar en estas áreas que son de apoyo, ¿verdad? Pues todo esto, como les digo, no lo puede hacer alguien solo, tenemos que manejarlo en conjunto con un cirujano plástico y, eh, y con el resto del equipo, ¿verdad? Bueno, ese es el manejo del tumor primario, el principio de donde nació, donde lo detectamos, pero recuérdense que les dije que los ganglios son el factor pronóstico más importante y muchos de estos tumores lo primero que hacen es tirar esas siembras o extenderse hacia los ganglios de la región. Y una vez pasan ese milímetro de profundidad, el chance de eso es más frecuente. Entonces, antes hacíamos disecciones, o sea, quiere decir que quitábamos todos los ganglios del área que estuviera involucrada. Por ejemplo, este es un área inguinal
que antes lo que hacíamos era quitar todos los ganglios debajo de esta piel que estaban aquí, todos, parejo, de un tumor que probablemente estuviera en el pie o en la piel. Pero ¿qué es lo que eso causaba? Causaba muchos problemas, sobre todo el linfedema, se llama, porque obviamente cuando uno quita los ganglios aquí, pues ya también el drenaje linfático de esa área se compromete y hay linfedema. Y esto es lo que pasa. También pasa mucho en los brazos, sobre todo en los pacientes que también se hacen estas disecciones en la axila por cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, y lo peor es de que cada vez que cuando hacíamos estas cosas, sobre todo en los tumores que no eran tan profundos, encima de todo el patólogo nos reportaba que no había ningún ganglio con problemas, hasta en un 40%. Entonces estábamos haciendo una cirugía de balde, por decirlo así, porque no había habido ninguna extensión hacia ahí y causando muchos problemas para los pacientes. Entonces aprendimos a detectar nada más los primeros ganglios que pudieran tener tal vez tuvieran estas metástasis ocultas. Entonces surge el concepto de ganglio centinela, que básicamente es el primer ganglio o los primeros 2, 3 ganglios que drenan el sitio de la lesión primaria. En este caso, una lesión aquí en el brazo. Los primeros ganglios en la axila serían los que pudiéramos detectar. Y entonces ya hay tecnología donde podemos detectar esos primeros ganglios, porque si esto es un drenaje ordenado, pues si estos ganglios son los primeros y están negativos, pues de los siguientes, todos los que están en el resto del área, también se asume que son negativos. Ahora, si estos fueran positivos, pues entonces puede ser de que ya hubieran otros positivos más allá de ese nivel. Entonces, por ejemplo, aquí está el tumor. Hay maneras de localizarlo, como pueden ver. Se inyectan aquí ya sea colorantes o algún radiotrazador, o sea, un contraste radioactivo que se pueda detectar, y utilizando una gamasonda podemos ir a identificar estos ganglios centinelas, sacar nada más ese 1 o 2 sin causar muchas molestias del linfedema como les escribí. Y si estos están negativos, ahí se queda todo. Ya no hay necesidad de hacer una cirugía. Y para la mayoría de los tumores delgados de profundidad muy pequeña, eso es lo único que se hace. Básicamente uno pudiera asumir de que todo lo que es el lado derecho y superior, por decirles, todo lo que es el brazo y la parte del pecho, del lado derecho, etcétera, todo va a drenar hacia la axila, ¿verdad? Igual la parte de atrás, y todo lo que es la cabeza, pues drenaría al mismo lado en el cuello. Y todo lo que es la pierna y el área de abajo del abdomen podría irse hacia la ingle. Pero desafortunadamente a veces no es tan sencillo. Aquí tenemos un tumor, esto se llama una linfocentilografía, que es un estudio que utilizamos para ver precisamente hacia dónde drena el área del tumor. Inyectamos aquí en esta área donde está el tumor, inyectamos ese medio contraste, y después de cierto tiempo nos va a pintar cuáles son los ganglios que están hacia dónde está drenando. Entonces, en este caso, aquí está en el hombro, pero pintó no solo hacia el cuello, la parte baja del cuello, sino también a la axila. Entonces ahí tenemos que ir a buscar esos ganglios en ambos lados. Entonces eso es bien importante. También tomar en cuenta que puede haber más de un lugar de drenaje dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, este caso aquí que tenemos uno casi en el ombligo, ¿para dónde se puede ir? Se puede ir para este lado, para acá, para arriba, y entonces pintó hacia el lado izquierdo, y ahí fue donde se fue a buscar el ganglio centinela. Todos estos son conceptos que en realidad solo manejan los oncólogos, solo manejamos los oncólogos, no son conceptos muy conocidos con cirujanos generales o médicos generales que obviamente no se dedican a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos inyectando el medio de contraste radioactivo, se llama tecnesio 99, y a través de esta gamasonda y este aparato que detecta la radioactividad, pues empieza a sonar cada vez más fuerte conforme uno se va acercando a ese ganglio. Entonces solo ese ganglio o esos ganglios son los que uno va
identificar y a recetar. También usamos colorantes. Este se llama azul patente. Se hace cerca de pues, afuerita donde está la lesión. Y entonces ya sea en la axila o en la ingle donde vayamos a buscarlo, se va a ver. Precisamente incluso hasta se van a pintar los vasitos linfáticos y el ganglio se va a ver azul. Hay otro método que es con fluorescencia, que también se inyecta el medicamento aquí cerquita de la lesión, fluorescente, y después se va a ver en la axila con una luz. Esas luces moradas especiales, ahí vamos a ver cómo se pintan estos ganglios. Entonces esa es la manera de detectar solo los primeros ganglios, ¿verdad? Entonces eso es cuanto al tratamiento de la axila o del drenaje linfático. A veces si los ganglios están pues ya muy grandotes y todo, pues ahí sí no hay otro, se tienen que ir a quitar definitivamente, ¿verdad? Pero si no se palpan y no se tocan los ganglios, se hace ese método de ganglio centinela. Bueno, llevamos al paciente a cirugía, vimos los ganglios, quitamos los ganglios y entonces, ¿será que eso es suficiente o vamos a necesitar algo más? Pues esto depende, de nuevo, como todo, en la etapa en que se encuentra la enfermedad. Uno puede tener un tumor pequeño, pero si en ese ganglio centinela ya se detectó que hay una metástasis en los ganglios, o que los ganglios ya son positivos, ya es una etapa 3. ¿No? Entonces, tumores pequeños pueden ser buenos y puede también un tumor muy grande con ganglios negativos, entonces ya no es una etapa tan grande, son muy profundos. También depende de las condiciones del paciente, obviamente no es lo mismo para alguien joven que alguien con años o alguien que tiene otros problemas renales o cardíacos o pulmonares que alguien completamente sano. Y lo más importante, como vamos a ver, en los últimos 20 años que hemos avanzado muchísimo, es entender exactamente de que no todos los tumores o no todos los melanomas son iguales, así como tampoco son todos los tumores de pulmón o todos los tumores de mama, todos son diferentes. Antes de este siglo teníamos muy pocas herramientas para los tratamientos para los pacientes con enfermedades avanzadas, ya con metástasis y todo, solo dábamos dosis altas de interferón con mucha toxicidad, muchos efectos adversos. Pero conforme fuimos entendiendo cómo era la biología de los tumores a nivel celular, a nivel de los genes de las células, pues fuimos viendo que hay ciertos medicamentos que se pueden, o se fueron desarrollando medicamentos en contra de ciertas mutaciones que bloqueaban esas señales para seguir dividiéndose de las células. Entonces, no nos vamos a meter en mucho detalle aquí, pero en los últimos 20 años, en realidad se ha avanzado muchísimo, menos en los últimos 10, donde ya tenemos no solo terapias blanco, que son todas estas rojas del lado derecho, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, sino también tratamientos con inmunoterapia que funcionan muy bien en este melanoma. Ahorita vamos a ver un poco más, pero esto todo ha ocurrido en los últimos 10, 15 años. Y como les digo, pues solo nosotros ya empezamos a entender mucho mejor cómo funciona la célula. No tienen ustedes por qué entender esto, porque ni siquiera yo lo entiendo completamente, pero hay ciertos genes que regulan las señales que vienen desde afuera de la célula hasta el núcleo de la célula para que le mande la señal de decirle, sígase duplicando, sígase multiplicando. Y cuando estos genes aquí están mutados, sobre todo este que está aquí, el RAS o el MEC, entonces se pueden utilizar estos medicamentos para bloquearlos. Entonces eso frena las señales que les dicen que se multipliquen y se muere la célula, ¿verdad? Entonces son básicamente la forma en que funcionan estos medicamentos que son las terapias blanco. El blanco porque este es el blanco. Solo va a funcionar cuando hay mutación de este gen. Entonces nosotros estamos obligados a mandar a analizar esa muestra para ver si existen estas mutaciones, porque si existen, podemos usar estos. Si no existen, no los podemos usar.
Entonces, como les digo, pues aquí hay mucha gente con el mismo tipo de cáncer, pero ya nos dimos cuenta que todos son diferentes. Si se encuentra uno de esas unas terapias blanco, pues obviamente damos eso. Si se encuentran otros genes mutados, pues damos terapias para eso. Y si no se encuentran, entonces ya sabemos que no podemos usar esas terapias y tenemos que buscar otras. En el caso del melanoma, el principal lo que se usa es el famoso, uno que se llama BRAF. Si está mutado, nos da la oportunidad de usar todas estas células. Pero si no está mutado, wild type se quiere decir que así es como está, ¿no? Como normalmente está. Entonces, no podemos usar estas. Nos, nos estamos obligados a usar otras que son principalmente lo que es la inmunoterapia, ¿no? A veces tenemos que seguir usando los tratamientos sistémicos convencionales, que son la quimioterapia convencional, aunque eso ya está desapareciendo en el caso del melanoma. ¿Y qué es la famosa inmunoterapia? Eso sí es algo de los últimos 5 a 10 años, que básicamente esto no es quimioterapia ni tampoco es terapia blanco, porque no estamos atacando a la célula tumoral como tal. No estamos bloqueando que esa célula se replique, ni mucho menos estamos llegando a matarla con el tóxico, con el medicamento. Lo que hace la inmunoterapia es mejorar nuestras defensas. Todos nosotros en cada segundo estamos desarrollando células malignas. Todos. Lo que pasa es que nuestro cuerpo logra identificarlas y detectarlas como algo anormal y nuestro propio sistema inmune pues los detecta y es capaz de eliminarlas la gran mayoría de las veces. Cuando un tumor o un cáncer ya se sale obviamente de ese control, muchos de estos tumores lo que hacen es que como que se pusieran una mascarilla, como que si pudieran, tienen estas chibolitas que si le quieren poner ahí, que lo que hacen es de que impiden que la célula amarilla esta, que es la célula el linfocito que va a defendernos en contra de esto, no lo detecte como malo, sino que solo se junta aquí y no lo detecta como malo. Lo que hace la inmunoterapia, que es este pedacito gris, es romper este enlace que pueden hacer las células tumorales y como que les quita la máscara y ya lo puede detectar como algo anormal y ya lo puede atacar. Entonces es nuestro propio sistema inmune, nuestras propias defensas que ya pueden detectar, o sea, la inmunoterapia lo que hace es quitarle la máscara o descubrir a la célula cancerosa y entonces la ataca y la logra eliminar. Me gusta esta caricatura que es básicamente lo que dice, ¿verdad? Lo que hace la célula tumoral es babosearse, por decirlo así, a la célula T, que es la célula, el linfocito que nos defiende, se la logra babosear, pero cuando ya viene el tratamiento y quita esa, la razón por la cual está baboseándose o ocultándose de la célula, ya vuelve a identificarla como mala y ya la puede atacar de nuevo, ¿no? Porque básicamente esa es la inmunoterapia. La radioterapia en melanoma menos usado, aunque sí se puede usar, sobre todo en tumores no melanomas se usa mucho más, sobre todo en tumores que están más cerca de lugares muy delicados como el ojo, la nariz, o áreas donde uno es muy difícil hacer una cirugía y cerrarlo, como por ejemplo la parte tibial de la pierna adelante. Entonces es mejor dar la radioterapia. El melanoma también se puede usar, pero es menos frecuente. Se prefiere la cirugía la mayoría de las veces. Así que en conclusión, pues desafortunadamente el melanoma es algo que estamos viendo cada vez más frecuentemente. La primera biopsia de verdad es bien importante. No se dejen, si es algo muy sospechoso, no se dejen
hacer cirugías muy extensas, sino que mejor nada más les toquen, les quiten un pedacito y lo manden a analizar y ya busquen a los expertos, ¿verdad? Una vez ya está diagnosticado, pues es indispensable hacer todos los estudios necesarios para identificarla. Casi siempre la cirugía es lo importante, y lo importante es de que sea con los márgenes adecuados, dependiendo del grosor. Los ganglios es lo más importante, el factor pronóstico más importante. Cuando no se palpan o no se detectan ganglios, no hay necesidad de ir a hacer esa limpieza de los ganglios, sino solo ir a detectar los ganglios centinelas, que pueden ser 1, 2 o 3, y sin causar muchas molestias. Incluso cuando son los ganglios, o cuando esos ganglios salen positivos, a veces ni siquiera está, ya con todas estas terapias nuevas que les dije, ya casi no estamos haciendo disecciones completas del ganglio. Para las etapas 3, que ya tienen ganglios positivos, pues ya se están utilizando todas esas terapias blanco, como les digo, y inmunoterapias, incluso antes de que lleguen a hacer metástasis, ¿verdad? Y no digamos en enfermedad metastásica, pues esas terapias nos han ayudado muchísimo a prevenir la recurrencia y prolongar la vida de los pacientes. Así que les agradecemos que nos hayan escuchado. Vamos a ir a las preguntas. Y Irma, asumo que tendrás algunas ya por ahí que podamos responder. Y así seguimos. Excelente presentación como siempre, Eddie. Me preguntaban algunos factores de riesgo cuando tú ya hayas tenido un melanoma previo. Recuérdense que el factor pronóstico más importante en un melanoma es haber tenido un melanoma previo. Entonces, recuérdense que se quintuplica el riesgo de melanoma nuevo cuando tú ya has tenido un diagnóstico previo de melanoma. Entonces, eso son de las cosas que tenés que cuidar. Definitivamente, un diagnóstico de melanoma previo te predispone a otro melanoma. El seguimiento de estos pacientes, recordate que tiene que ser evaluado cada 6 meses, porque la probabilidad que te dé otro melanoma en otro lado es muy alta. Entonces, en los siguientes 5 años, se tiene que revisar desde la cabeza hasta los pies, desde la boca, área genital, ojos, cada 6 meses por 5 años. Y después el riesgo relativo de tener un melanoma se equipara con la población general. Entonces, muy importante la secuencia y la revisión constante dermatológica en estos pacientes. Excelente. Y solo para recalcar ahí, preguntan nuevamente cada cuánto debería uno de tener esa evaluación contigo en pacientes que tienen lunares preexistentes pues, o abundantes. Exacto. Entonces, si uno tiene más de 100 lunares, uno tiene que hacer una revisión cada año en pacientes más de 100 lunares. Cuando tú ya hayas tenido un riesgo de un cáncer de piel, la evaluación es cada 6 meses hasta 5 años. O sea, los siguientes 5 años son cada 6 meses y ya después tu riesgo relativo se equipara con la población general. Entonces, una vez cada año hay que estar viendo estos lunares desde la cara hasta los pies. Recuérdense que ahora hay una terapia que la verdad es que en Guate todavía no lo tenemos, que se llama Photo Finder. El Photo Finder es como un scan de los lunares que uno mete al paciente como imaginemos como una tomografía en donde le toman lunares, foto escaneada de los lunares en pacientes más de 100 lunares, que se hace una vez cada año. Sin embargo, como no la tenemos en Guate, lo que tenemos que hacer es cada año tomamos las fotos, la metemos en un archivo, se las compartimos con el paciente y cada año vamos a ver la secuencia de esos lunares que se llaman displásicos, es decir, que en los lunares
del ABCDE que les decía. Si tiene 3 de 5 criterios, esa es indicación absoluta de quitar. Si tiene 2 de esos 5 criterios, es indicación de observar. Y los observamos por fotos. Entonces, si uno tiene asimetría y borde, pero el color es uniforme y el diámetro es chiquito y está plano y no ha cambiado, los dejamos observando con fotos. Si el paciente tiene 3 de esos 5 criterios, entonces ya los quitamos y comenzamos ya a evaluar estos lunares atípicos o nevos atípicos o displásicos y tenemos que hacer un seguimiento más estricto. Y no digamos si alguien ya tuvo un melanoma, obviamente eso es más estricto. Aquí una paciente tuvo un melanoma acral, se hace PETs cada año, que sí tiene que hacerse algo más, pues es que siempre hay que estar vigilando la piel, ¿verdad? El PET en realidad es más para evaluar si esto se extendió a otras partes, pero la piel todavía no es, o sea, el PET no es para evaluar la piel, entonces sí debe seguir con su seguimiento, con su médico, evaluando no solo el área donde estuvo su melanoma en el pie, sino el resto de su cuerpo, ¿verdad? Exacto. Año deben ser evaluadas de la cabeza hasta los pies, pues sí, como dice la doctora. Creo que no me escucharon muy bien, mil disculpas, estoy viendo ahí que no me escucharon muy bien todos, perdón. Si me quitaron un lunar canceroso, ¿qué tantas probabilidades tengo que me reincida? Pues bueno, todo depende de qué tipo de lunar fue, ¿verdad? Si primero fue benigno, si es canceroso, pues qué tipo de tumor fue, si es un tumor melanoma o no melanoma, y si fue bien quitado, ¿verdad? Sobre todo si fue bien tratado. Si se quitó con márgenes adecuados, en el caso de los no melanomas, que no necesitamos tanto margen, pues el chance es muy bajo. En el caso del melanoma, si no se quitó con un margen adecuado, es más frecuente que sí pueda recurrir. Okay. Cerca del melanoma previo tengo un lunar cerca de la operación. Sí, hay que verlo. Definitivamente hay que verlo. Recuerden que hablamos sobre lesiones satélites. A veces esas pueden ser preocupantes. Así que sí, definitivamente busque a su médico. O estamos nosotros para servirle para poder verlo. ¿Qué población corre más riesgo? Pues nuevamente, Vilma. Sí, entonces la población que tiene más riesgo de melanoma es aquellos pacientes fototipo de piel 1 o 2, es decir, que son blancos, fácilmente rojizos, que no se broncean, con pelo claro, ojo claro, que tuvieron mucha exposición de la luz, sobre todo de niños, que fueron futbolistas, nadadores, esquiadores y que de alguna manera no usaron previamente ningún tipo de bloqueador o que de chiquitos se pelaban mucho o sea, hasta se ampollaron, que han usado de alguna manera cámaras de autobronceado, que tienen una historia familiar previa de mucho lunar o mucho melanoma, y que de alguna manera no tienen el concepto y el cuidado de fotoprotección, ¿verdad? Que se asolean, que usan mucha computadora sin bloqueador, que no usan crema, que no usan ningún tipo de tejido o garment, ya sea de anteojos o gorras. Esos son los pacientes que tienen más riesgo. Algunas otras cosas asociadas, como por ejemplo pacientes que toman medicamentos que bajan defensas o que han tenido muchas verrugas o que de alguna manera han ingerido mucho arsénico, esos son, o en contacto con arsénico, esos son los pacientes que van a tener más riesgo de cáncer en general de piel y sobre todo melanomas.
Vilma, uno de los mitos es entre más bloqueador o más número, más SPF, mejor. Sí, yo creo que esto es ya se ha demostrado que todo el número arriba de 50 no hace mayor cambio. Es importante tal vez usar un 50 más número de veces, más que el número, la falsa protección que te da el número. Es decir, se ha visto que es preferible utilizar un bloqueador 50 cada 4 horas que utilizar un bloqueador 100 cada 8. Se ha visto que arriba de 50, la verdad es que todo es lo mismo, pero lo importante, sobre todo si estamos sudando o estamos en agua o estamos en climas que de por sí son chiclosos, que uno pierde el bloqueador más rápidamente, es preferible reaplicarlos cada 4 horas. Preguntan aquí, un cuerno cutáneo con un diagnóstico ya de carcinoma espinocelular en la base, encontraron la oreja. ¿Cuál es su procedimiento para eliminar el porcentaje de ser eliminado al 100%? El espinocelular es un no melanoma. Por lo general es un tumor que pudiera resecarse en su totalidad. El área de la oreja es importante saber para poder planificar una cirugía adecuada y que no quede un defecto cosmético muy importante, pero sí, los chances de retirarlo adecuadamente, con margen adecuado, son muy buenos. El porcentaje de recurrencia debería ser mínimo si se hace todo adecuadamente. Luego de cirugía, ¿es recomendable algún otro examen de sangre, ultrasonido o similar? La cirugía es el único tratamiento que se recibió y es un tumor no melanoma, probablemente no hay necesidad de nada más, excepto el seguimiento por el dermatólogo, su médico. En el caso del melanoma, dependiendo qué etapas tuvo, si se hacen seguimientos cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años, con tratamiento, con estudios de sangre, ultrasonidos, y a veces hasta mejor tomografías o hasta PETs, todo dependiendo de qué etapa estuvo inicialmente en el tumor. ¿Qué pasa si la inmunoterapia en el melanoma maligno lentiginoso oral es incompleta? Las terapias de inmunoterapia, por lo general, cuando se dan, si se dan porque algo está ya metastásico, usualmente se dan hasta que ya no funcione o hasta que cause demasiados problemas. Ahora, si se da de una forma adyuvante, le decimos a algo que le quitaron el tumor completo y se le está dando para evitar que esto pueda volver a dar problema, definitivamente se necesita al menos 1 año, algunos dicen hasta 2 años de tratamiento. Si no se dio completo el año, pues obviamente es de esperar que los chances sean un poquito mayores de recurrencia por no haberlo recibido por completo, pero bueno, hay casos de casos y tendríamos que ver todos los factores de pronósticos que tiene, ¿verdad? ¿Cuándo en un melanoma se debe quitar y cuándo solo se da radioterapia? El melanoma principalmente se trata quirúrgicamente. No es que no sea un tumor radiosensible, sí lo es, y cuando de nuevo son tumores superficiales y estuvieran en algún área muy cercana a órganos vitales, tal vez el ojo o la nariz en un lado muy particular, o gente que tiene problemas, otros problemas que los pongan en riesgo de cirugía, pues entonces sí se puede utilizar, pero en general preferimos siempre que se pueda quitar la lesión quirúrgicamente.
Los he estado contestando, no creo. ¿Es algo más, Vilma? No, yo creo que no, solo recalcar que la piel avisa, que la piel te puede dar, es cuestión de observarla, es cuestión de entenderla, de recalcarle al paciente que toda lesión que últimamente el paciente tenga, ya sea cascaruda, roja, rara, que irrite, que pique, que cambie, es preferible consultar. Ningún lunar se debe pasar desapercibido, sobre todo si cambia. Idealmente la fotoprotección de toda la familia, la concientización de la luz, y creo que si eso lo logramos hacer en un paciente, pues hemos ganado la batalla, sobre todo que el cáncer de piel es detectable, entre más temprano se hace, mejor pronóstico, y creo que eso puede cambiar definitivamente la vida, el pronóstico del paciente. Okay. Hay un par de preguntas interesantes aquí. Por lo que escuché, hay que usar bloqueador frente a la computadora. ¿Hay algún tipo de filtro de pantalla para no usar bloqueadores? La verdad es que ningún filtro físico es mejor, es decir, ninguna pantalla física puede sustituir el bloqueador, porque recuérdense que el bloqueador entra directamente a la célula, la cambia, la blinda y la hace fuerte. Eso es cierto, los bloqueadores eventualmente físicos te ayudan, pero tiene que haber algún tipo de protección celular. Entonces, creo que eso no lo logras con algo, con una camisa, por ejemplo. Entonces, hay que aprender, hay N cantidad de bloqueadores de todos los gustos, de todas las formas. Puede ser un bloqueador en polvo, en mousse, puede ser de todo tipo, ¿verdad? Puede ser, como te decía, en polvo, en spray, en líquido, en gotas. Ahora hay de todos los gustos. Es cuestión de que usted y su dermatólogo hagan clic para ver el tipo de actividad física que uno usa, la cantidad de luz que uno usa en las computadoras, y así poco a poco van haciendo el clic de lo que les sirva al paciente, ¿verdad? Otra pregunta aquí. ¿Puede un vasocelular condicionar la aparición de un melanoma? En teoría son diferentes células, ¿verdad? Exacto. Yo creo que sí hay que recalcar que los vasocelulares, una de las subvariantes es un vasocelular pigmentado, que en ojo no entrenado puede confundirse, pero un vasocelular pigmentado no es afortunadamente un melanoma, pero puede confundirse porque se pigmenta. Pero definitivamente la misma causa por la cual uno tiene un tipo de cáncer predispone a otro tipo de cáncer. Es decir, si uno ha tenido un vaso celular, eso quiere decir que hay tanto fotodaño alrededor que te puede aparecer un vasocelular, a un epidermoide u otro vasocelular u otro melanoma. Entonces, la verdad es que ese fotodaño para nosotros se llama elastosis. Entonces, la elastosis, que quiere decir que es el mismo daño lumínico que ahorita te molestó una célula, puede ser que también te moleste otra célula en otro momento dado. Entonces, definitivamente, cáncer de piel visto te pone en un subgrupo especial de pacientes que deben de estar vistos, no solo por el mismo tipo de cáncer, sino por el cáncer hermano, ¿verdad? Es decir, un melanoma va a tener mayor predisposición de tener un vaso celular o un epidermoide porque es la misma causa lumínica que te lo ocasiona. Perfecto. Esta es una pregunta muy común, lo vemos con muchísima frecuencia. Una paciente dice, me salió una bolita tipo espinilla arriba del labio.
que poco a poco me fue creciendo. Una dermatóloga en una oportunidad me la quemó, pero con el paso del tiempo volvió a salir y volvió a crecer. Otra dermatóloga se la quitó con cirugía y la mandó a patología y resultó ser un vaso celular. Aparentemente completamente extirpado, asumo que eso quiere decir márgenes libres. La dermatóloga me dijo que no era necesario hacer nada más, ya que me había sido completamente extirpado, pero me quedé con duda. ¿Qué cuidados debo de tener ahora en adelante? O si debo hacer algún chequeo más. Definitivamente, como dice la autora, el riesgo siempre existe, ¿verdad? Si fue bien resecado, los chances de que vuelva a salir, pues obviamente no son muy altos, pero sí el mismo riesgo de que vuelvan a salir otros, puesto que el fotodaño pues ya está ahí para el resto de tu piel, entonces hay que seguir los chequeos, no solo para revisar la cicatriz y que todo esté ahí sin ningún problema, pero también, sobre todo, chequeando que no salgan nuevas lesiones. ¿Verdad? Pero un vaso celular adecuadamente quitado, los chances de que vuelva a salir por lo general son muy bajos. Y creo que por último, melanoma conjuntival. ¿Qué tratamiento hay? Podría hablarme un poquito. Bueno, los melanomas de mucosas y otras áreas que no son la piel son un poco más difíciles de tratar. En general pueden ser incluso más agresivos. Por el área donde están, pues la cirugía obviamente es más compleja porque la conjuntiva pues es el área del ojo y las reconstrucciones pues deben ser un poco más complejas. Ahí sí se ha utilizado un poco más la radioterapia, siempre y cuando no sea un tumor muy grande, porque pues, obviamente se expone al ojo a la radiación. Pero en general el tratamiento es básicamente el mismo. Se tiene que estar, los tumores los que no están en la piel también son más propensos a hacer ganglios, a tener hematopatías y extenderse los ganglios, entonces con más frecuencia se deben de abordar las áreas linfoproliferativas, ¿verdad? Que entonces, pues el manejo básicamente es el mismo, pero sí la complejidad de resección, el tratamiento quirúrgico es un poco más desafiante por lo complicado del área donde está, ¿verdad? Lo mismo es hay melanomas de la nariz, por ejemplo, o sea, de dentro de la nariz, de la boca, del área vulvar, del área anal. Básicamente en todos lados puede haber, obviamente son mucho más raros, pero sí el manejo pues, es más complejo. Más complejo. Esa es buena pregunta. ¿Cuál es el tipo de luz para instalar en interiores que minimice los daños? Las famosas LED disminuyen el problema. Sí, yo creo que nuevamente, ¿verdad? El riesgo de la luz depende de la cercanía de tu fuente lumínica a la luz. Ya se ha demostrado que cualquier fuente lumínica, ya sea incandescente, LED o whatever, que tú tengas menos de 50 centímetros directamente incidencia de su piel es la que te da el daño. Eso quiere decir que si tú tenés una luz a 1 metro, 2 metros de la fuente lumínica, no te va a dar tanto daño que aquella que uno lo tiene en menos de 50 centímetros. Pero de por sí ya se sabe que cualquier fuente lejos y que no te dé tanta luz infrarroja, que es la percepción de calor, te va a dar menos daño que aquella que te da calor, porque no solo te da luz visible, sino te da infrarrojo. Entonces, creo que la LED es una de las que menos infrarrojo te dan. Pues muy bien. Les agradecemos muchísimo la presencia, en su presencia el día de hoy. Esperemos de que esta información les sea muy útil. Todo esto queda grabado por si lo quieren
visitar nuestra página y volver a reproducir. Vilma, muchísimas gracias por tu apoyo para dar un poquito Al contrario. de información a nuestra población tan importante. Y por favor, cuídense de todo, de su piel sobre todo, porque es prevenible. No tenemos excusa, Cabal. podemos cuidarnos adecuadamente y prevenir muchas cosas. Así que Buenísimo. Feliz noche y a cuidarse. gracias. Nos vemos.